Muy buenos días, bienvenidos a Diálogo Abierto, que sale por simultáneo por TV Perú y Nacional. Por unos días estaremos aquí en este estudio pequeño y con la novedad que saldremos por televisión, por la señal de TV Perú, una hora y la otra hora por Radio Nacional, como es habitual. La mecánica se las vamos a ir explicando durante la mañana, pero por supuesto puede escucharnos por Nacional en la segunda hora con entrevistas bastante interesantes. Mencionarles que hoy estará con nosotros el ministro de Salud, Óscar Ugarte, esto para hablar sobre varios temas que hay que explicar claramente a la ciudadanía sobre el tema de salud, sobre todo por las últimas denuncias que han estado circulando ante la opinión pública, que han llamado la atención, por supuesto. Esto porque anoche, además, en un programa de televisión, se habló que la vacuna Sinopharm, sí, que está siendo utilizada en nuestro país, tenía una eficacia de 11% y 33%, ante lo que el MINSA rápidamente sacó un comunicado para decir que no, que era más del 70%. Pero de eso lo vamos a hablar más adelante. Eso y otros temas políticos, por supuesto, porque ya se ha calentado la campaña electoral. Estamos ya a poco más de un mes de las elecciones, de eso también vamos a hablar. Pero vamos a empezar rápidamente con nuestro primer invitado el día de hoy. Vamos a estar con el doctor Arturo Pareja, médico infectólogo, y el tema, por supuesto, la variante brasileña en nuestra ciudad, en nuestro país, porque ya se ha encontrado un caso y es porque hay cientos, tal vez, pero hay que reconocerlos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, en principio, ¿cuál es la gran diferencia entre esta variante brasileña y la que todos conocemos? Porque se ha hablado mucho de variantes sudafricanas, de la que vino de Reino Unido, ahora está la brasileña. Es decir, para situarnos y contextualizarnos un poco, ¿qué significa esto? En primer lugar, todos los virus tienen la capacidad de mutar constantemente, ¿no? Todos los días, cuando cambian de huésped en huésped, hay pequeñas mutaciones que son imperceptibles, ¿no? Pequeños cambios. El problema es cuando estas mutaciones se van acumulando en el tiempo. Y cuando se van acumulando en el tiempo, se convierten en variantes. Ya, estas variantes, como la británica, sudafricana, etcétera, tienen ciertas características que le permiten al virus poder desenvolverse de una mejor manera frente al medio externo que lo rodea. Entonces, una de las principales características que estas variantes están mostrando es su velocidad de contagio. Es lo primero que están mostrando. O sea, son mucho más rápidas que su antecesor, digamos. ¿Ok? Entonces son mucho más rápidas. Si antes contagiaban 2 a 3 personas, ahora contagian 5 a 6 a 7 personas a la vez. Segunda característica es que pueden tener mayor letalidad, o sea, pueden ser más agresivas en causar daño. Y al parecer, la cepa brasilera está mostrando esa característica de, aparte de ser mucho más rápida en su capacidad de contagio, poder, digamos, dañar más el sistema humano. Y una tercera característica que sí se está viendo en la cepa brasilera es su capacidad de evadir a nuestro propio sistema inmune, o sea, evadir a las defensas que nosotros podamos tener contra el virus. Escapa mucho más rápido, se esconde del sistema inmune, evade el sistema inmune. Entonces, eso se está viendo con la cepa brasilera y eso causa, digamos, preocupación, porque si mi sistema inmune crea defensas, te voy a poner un ejemplo. Alguien se contagió hace 4 meses de la COVID-19, ¿no? Hizo la enfermedad. Ok, hizo ciertas defensas contra el virus. Pero si se vuelve a reinfectar, y más aún con la cepa brasilera va a poder evadir esos anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Se va a esconder, va a ser más rápido en huir, etc. Entonces la persona va a hacer su reinfección, va a hacer una nueva enfermedad, no la va a hacer leve porque ha escapado al sistema inmune, y esa es la característica que se está viendo
recién en esta cepa brasilera. Doctor, ¿y eso qué significa? Que, por ejemplo, normalmente el COVID, digamos, el tiempo de enfermedad, entre comillas, que hemos visto, es de 2 semanas aproximadamente. Eso implica que si ahora esta variante evade las defensas, ¿puede durar más o puede dejar efectos secundarios más profundos? ¿Eso qué implica? Uno, no sabemos qué implica eso, en primer lugar, ¿no? Son muchas preguntas sin una respuesta. Lo que sí se está viendo es varios casos ya de pacientes que llegan al hospital, que entran a UCI y en 48 o 72 horas fallecen estas personas, o sea, muy rápido. Aquí, por ejemplo, lo que no hacemos es de esas personas que prácticamente están a punto de fallecer o la cuestión está yendo muy mal, tomar la muestra, hacer un secuenciamiento genético y ver si hay alguna variante implicada, porque generalmente nosotros vemos que cuando entran a UCI, generalmente están 1 semana, 2 semanas, etcétera, y veíamos que podían recuperarse o la gran mayoría fallecía, pero ahora el tiempo es mucho más corto, tanto de estancia hospitalaria como de la presencia en una instalación de UCI. Entonces deberíamos analizar mediante secuenciamiento genético, que no es una prueba de rutina, para ver si están implicadas las variantes. Es una hipótesis, es una posibilidad. ¿Qué tan corto es el tiempo a diferencia de antes? Días, o sea, si antes el promedio podía ser de estancia en UCI de 7 a 10 días, ahora la estancia en UCI y fallecer inmediatamente podría ser 3 o 4 días. Ahora, lo que usted está tratando de decir es que, claro, cuando alguien viene con COVID a UCI o al hospital, al centro sanitario, no es que se le hace necesariamente una prueba para saber qué cepa es o qué variante es, ¿cierto? Se trata como COVID y ya está, ¿no es cierto? Así es. O sea, es que es COVID. Es COVID. Es COVID. Hay que entender que es COVID, simplemente que es, digamos, en vez de estar contaminado con el hermano, estoy contaminado con el primo, ¿no? O sea, igual es la familia de los coronavirus, es la familia del SARS-CoV-2, me ocasiona la COVID-19, solamente que estas variantes tienen esa diferencia, ¿no? Entonces, ahí viene esa característica. En Brasil, por ejemplo, ya predomina esta variante, ¿no? Prácticamente la mayoría de personas que se han vuelto a reinfectar o las que no estaban infectadas se han infectado, es por esta variante. El problema es el siguiente, pero ojo, esto no es motivo de alarma, simplemente es una comunicación que nosotros podemos hacer para estar alertas, siempre para estar alertas. Ellos están utilizando una vacuna, también una vacuna china de otro laboratorio que se llama Sinovac. ¿Ok? La vacuna se llama Coronavac del laboratorio Sinovac. Entonces, recién han podido hacer pequeños experimentos con algunos sueros de algunos pacientes que tienen la variante brasilera y están viendo que esta vacuna no es efectiva o no sería efectiva contra esta variante brasilera. Entonces, ahí ellos, al parecer, pueden tener ciertos problemas. Entonces, ellos están continuando haciendo pruebas si en realidad esto es ciertamente así. Pero los informes preliminares de esta vacuna contra su variante brasilera, al parecer, no está resultando porque el virus tiene esa capacidad de que si mi sistema inmune crea anticuerpos contra el virus, la variante brasilera evade, escapa de ese anticuerpo que lo va a neutralizar. Es una de las características que se está observando. Muy bien. ¿Faltan hacer más experimentos, etcétera? Por supuesto que sí. Hay muchas respuestas todavía, hay muchas preguntas sin respuesta. Entonces, simplemente este es algo preliminar. Doctor, entonces, aquí viene la preocupación y es que, claro, anoche hubo una denuncia diciendo que las vacunas que estamos nosotros utilizando, las de Sinopharm, tienen un 11 a 33% de porcentaje de eficacia.
Rápidamente Minsa salió y dijo que no, que en realidad las utilizadas tienen un 70 y tantos más, ¿no es cierto?, de eficacia. Más allá de eso, ¿qué significa? Que si es que no conocemos bien la variante brasileña y probablemente aparezcan más variantes, ¿la vacuna va a quedar descontinuada? En principio, lo del informe de ayer, que sí es preocupante, hay que ver la veracidad del informe de todas maneras, mediante una investigación. Lo cierto es que esto preocupa en el sentido siguiente. Yo siempre planteo una hipótesis. La respuesta que que la genética de cada poblador de una región no es la misma. Generalmente cuando se hacen pruebas, a lo menos de vacunas y de fase 3, primero se hacen con cepas, con variantes y cepas propiamente primarias, las que aparecieron primero, ¿no? Porque a lo largo de la investigación yo tomé lo que apareció primero, no lo que hay ahorita, que son estas variantes. Entonces, nadie ha utilizado variantes para las vacunas en primer lugar, ha utilizado el origen, las vacunas chinas y europeas. Y se han probado el 90% de las pruebas de fase 3 en población asiática y en población europea o máximo norteamericana, pero muy poco en población sudamericana. Y más en países que tienen esa particularidad genética porque no somos iguales. Entonces ahí puede haber un pequeño problema en el sentido que es cierto, en promedio la vacuna de Sinopharm de China tiene ese 74 a 79% de eficacia en promedio en la población donde se hizo. Pero cuando se hace una prueba en población local, y la genética es local, obviamente, no necesariamente va a salir así, ¿ok? Entonces, al parecer, si este informe es regular y es veraz, tendríamos problemas, ¿ok? Tendríamos problemas. De repente, Ahora, ¿por qué podemos afirmar de que puede ser la eficacia de esa manera? Esta vacuna que le acabo de comentar del laboratorio Sinovac, en la China, en Arabia Saudita, dio el promedio entre 74 y 75% de eficacia. Pero cuando hicieron el experimento de fase 3 en Brasil, salió 50.4%. Entonces Brasil dijo, oye, ¿qué pasó con tu vacuna? ¿No era 74? En mi población, en mi gente local, ha salido 50.4. Ahora, Brasil lo está utilizando. ¿Y por qué? Porque las autoridades sanitarias internacionales, OMS, FDA, EMA, dijeron hace muchos meses, para que una vacuna obtenga una prelicencia, una preautorización, debe superar el 50% de eficacia. Bueno, fueron 4 décimas, 50.4, y decidieron utilizarla. Pero mire, población diferente a la asiática. Claro, pero estamos hablando de Brasil. ¿Qué pasa en el caso de Perú? Si es que... diferente. Claro, pero si es que ese informe tiene 11 a 33% de eficacia, es decir, ¿quién va a responder por eso? El MINSA rápidamente ha dicho que tiene 79% de eficacia, pero claro, ¿quiénes son los que nos tienen que responder en base a data? Eso. En base a data es Cayetano Heredia, quien ha liderado el estudio, y el Instituto Nacional de Salud, que pertenece al MINSA, que está monitoreando esta investigación. Son las dos instituciones. Eso quiere decir que el MINSA, como autoridad ejecutiva, tiene que solicitar el análisis veraz, si esas cifras son veraces, para darle oficialidad. El MINSA ahorita sus 70 y pico % que dice son de los estudios generales en el mundo, bueno, o en la China prácticamente, ¿no? Y de otros países. Pero si esto, analizado por el INS y oficializado, dice que esa es la cifra, estamos en problemas. Ok, pero
estaríamos en problemas si Sinopharm solamente funcionaría en nuestra población de 11 a 33%. Pero no solamente el Perú estaría en problemas, sino toda la población mundial, porque ese 79%, digamos, solamente sería para la población china, más no para el resto del mundo, ¿no es cierto?, según lo que usted está mencionando. Entonces, no lo sabemos. No lo sabríamos a ciencia cierta. ¿Por qué? Si es que esta vacuna, por ejemplo, se está poniendo en Chile, pues ellos tienen que validar sus estudios y probar si es que en realidad es efectiva o no. Si esa se está utilizando en Argentina de la misma manera, es una alerta. Es una alerta. La cifra nuestra de Perú no la podemos extrapolar a otros países por ciertas características. Entonces, eso se tiene que validar localmente. Ok, pero entonces me está hablando de que la utilización de distintas vacunas, más allá de Sinopharm, Pfizer y qué sé yo, ¿es una ruleta rusa para cada país? Es decir, ¿cuál es el mecanismo que puede realmente garantizar que va a servir para una determinada población, digámoslo así? Porque si Pfizer dice que tiene tanto por ciento de eficacia, pero si llega a otra población y no lo es, que podría también pasar. O la Johnson & Johnson, que creo que es la que tiene mayor porcentaje de eficacia en los Estados Unidos, pero si va a otra población y no, y va a depender de cada estudio, pero para eso ya tiene, digamos, una garantía de la OMS, entonces estamos jugando en la ruleta rusa. ¿Qué es lo que sucede? En principio, lo que pasa cuando uno enfrenta una pandemia nueva, nos estamos enfrentando a un agente infeccioso totalmente nuevo y desconocido. 2, a una enfermedad totalmente nueva y desconocida. Entonces hay mucho camino por recorrer. Siempre, históricamente hablando, siempre los primeros medicamentos, las primeras vacunas contra algo nuevo van a tener ciertas fallas. En el camino se tienen que ir cubriendo esas fallas en base al conocimiento. Esta primera versión de las vacunas en general son una primera versión. Todos los laboratorios están trabajando en las siguientes versiones, incluyendo las variantes. Claro, pero... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mientras lo lógico es, cada vacuna ha tenido sus estudios de fase 3 en diferentes países. A más países incluidos, ojo, a más países incluidos, a más personas incluidas en número, el dato es mucho más confiable. Las vacunas de Johnson & Johnson, la de AstraZeneca, la vacuna de Pfizer, etcétera, la gran ventaja de estas vacunas es que se ha incluido a mayor población de diferentes países. Entonces la confiabilidad es mayor. Pero si un laboratorio ha circunscrito solamente a una población o a 2 países, ok, podemos tener lo que está pasando en Brasil o lo que pasa en el Perú. Doctor, nos tenemos que ir, pero rapidito nomás. Si es 11 a 33% Sinopharm, si fuese así, ¿se debe o no se debe usar esa vacuna, teniendo en cuenta lo que usted ha mencionado? No, simplemente, si es así, no. Okay. Y hay que revacunar con otra. Ok, muchísimas gracias, doctor Arturo Pareja, médico infectólogo. Hemos estado hablando sobre la variante brasileña y, por supuesto, sobre los temas del entorno. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. No se mueva, estamos en Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Muy bien, continuamos en Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Interesante lo que estábamos conversando hace unos momentos con el doctor Arturo Pareja, médico infectólogo, hablando sobre los porcentajes de eficacia de las vacunas. En todo caso, eso lo vamos a complementar más adelante con el ministro de Salud. Ya el MINSA ha sacado un comunicado al respecto, pero también nos gustaría saber en base a qué data
básicamente sobre los estudios en nuestro país respecto a las vacunas inoculadas ya a los voluntarios, cuál es el porcentaje, ¿no es cierto?, de efectividad. Muy bien, hay que tener en cuenta que si hay pacientes con la cepa o la variante brasileña, hay cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, que el contagio es más rápido y por tanto hay que cuidarnos más de lo habitual, es decir, mascarilla, distanciamiento, evitar lugares cerrados y lavarse las manos más seguido, eso siempre. La letalidad es más agresiva y hay otra cosa, que esta variante va de las defensas del cuerpo, se esconde del sistema inmunológico, lo cual es muchísimo más peligroso, ¿no es cierto? Es decir, si una persona antes estaba en UCI varios días luchando por su vida, aquí pasa menos días luchando por su vida porque obviamente la muerte le gana. Así que eso para tenerlo en cuenta. Más adelante vamos a hablar, como les mencionábamos, con el ministro de Salud. Y más adelante ahora vamos a hablar sobre el oxígeno que es un bien tan escaso en nuestro país, y una de las críticas que se ha hecho es que si se sabía que iba a venir una segunda ola, ¿qué se hizo al respecto? ¿No es cierto? Hubo algunas universidades, tanto la UNI como la Católica, que estuvieron trabajando y están trabajando ya en proyectos y en plantas de alimentar con oxígeno, ¿no es cierto?, a los hospitales. ¿En qué va eso? ¿No es cierto? O, por ejemplo, el gobierno regional de San Martín trabajó mucho en implementar plantas de oxígeno. No tenían y ahora tienen 9 aproximadamente porque se gastó, claro, su presupuesto anual en un 70 y tantos % aproximadamente, pero lograron tener esas plantas, tanto es así que ellos ya están llevando ese oxígeno a distintos hospitales, incluido el hospital de ATE aquí en Lima. Pero, ¿qué se está haciendo? Bueno, parece ser que algunos alcaldes también se están poniendo las pilas y uno de ellos es el de justamente San Martín de Porres. Así que estamos enlazados justamente con él, con Julio Chávez, alcalde de San Martín de Porres, para hablar sobre esta planta de oxígeno que va a ser la más grande del Perú, por lo menos así se está vendiendo, ¿no es cierto? Así que Lima Norte tendrá justamente oxígeno. ¿A quiénes va a alimentar? Bueno, él nos lo va a contar. Alcalde Chávez, ¿cómo está? Adelante, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad. No, muchas gracias a usted. Cuéntenos un poco, ¿en qué consiste, cuándo va a empezar a funcionar y a quiénes va a beneficiar? Bueno, la Municipalidad de San Martín de Porres está ya finiquitando los trámites. Estamos solamente a la espera de que en los primeros días de esta semana la DIVIS Norte, que es la autoridad de salud de acá en Lima Norte, nos certifique la compra de una planta de oxígeno de 50 metros cúbicos por hora, que nos va a permitir un abastecimiento entre 150 a 200 balones de oxígeno diariamente. Esta es tecnología criogénica que nos va a otorgar una pureza de 99% de oxígeno. Es decir, una pureza de oxígeno garantizada, oxígeno medicinal, para salvar la vida de tanta gente, porque hoy día el oxígeno se ha vuelto uno de los bienes más preciados en la humanidad. Aquí vamos a abastecer, le vamos a abastecer justamente a los vecinos del distrito. Este es un esfuerzo que hace la municipalidad distrital para poder darle oxígeno gratuitamente a nuestros vecinos, con el afán pues de poder colaborar en salvar vidas. Creemos nosotros y tenemos la esperanza de poder tener la planta en operación más o menos en 20 días. La vamos a instalar en nuestro parque ecológico Maitacápac y vamos a tratar de ser muy cuidadosos, en principio, de poder atender la alta demanda de oxígeno que hay en el distrito y en todo Lima Norte, y además de cuidar de que este oxígeno llegue verdaderamente a las personas que más lo necesitan. Estamos justamente emitiendo una directiva en los próximos días para cuidar de que así sea. Alcalde, ¿cómo han financiado esta planta?
Esta planta se va a financiar con ingresos que tenemos nosotros como municipalidad del Fondo de Compensación Municipal, Foncomún. Es decir, esta es una planta que se financia como un proyecto de inversión que hace la municipalidad. Evidentemente estamos en una situación de emergencia. La municipalidad tenía algunas actividades programadas para este año, pero ante la creciente demanda de oxígeno, la necesidad de este importante oxígeno, es que hemos decidido priorizar en este momento la compra de esta planta que nos va a costar aproximadamente 2 millones de soles. 2 millones de soles va a costar. Así es. Ahora, ¿quién la va a hacer funcionar? ¿Qué persona capacitada la va a hacer funcionar? A ver, estamos nosotros asesorándonos, estamos nosotros contratando un médico, un biomédico, todo un personal especializado en el manejo de plantas que evidentemente va a ser capacitado por la empresa que va a proveer la planta. Hay todo un proceso de puesta en marcha de la misma. Igual tenemos nosotros el acompañamiento de la asesoría técnica del proveedor. ¿Qué empresa es? ¿Qué proveedor? Mira, no tengo el nombre ahorita en la mano, pero evidentemente tiene todas las certificaciones y por eso que para que nosotros podamos comprar esta planta, primero la autoridad de salud, en este caso la DIRIS Norte, que forma parte de la red MINSA, es la que nos está autorizando y está verificando justamente que cumpla con todos los protocolos y las exigencias de calidad, los estándares de calidad, para poder garantizar que el oxígeno que se va a suministrar a los vecinos es de altísima calidad y pureza. Todavía no tienen el permiso. El permiso, a ver, el permiso ya lo tenemos. Lo que nos falta a nosotros, que nos otorguen esta semana, es el código del establecimiento de salud al cual la planta va a derivar finalmente. Es decir, nosotros como municipalidad vamos a adquirir la planta, la vamos a administrar durante todo este año por la pandemia, y una vez que esperemos nosotros podamos superar esta etapa crítica que estamos enfrentando como país, pensamos nosotros otorgarle o en la administración o en donación la planta a la DIRIS, al MINSA, para que ellos puedan ver el uso más conveniente que puedan tenerlo. Entonces, ese detalle es el que todavía nos falta, que nos entregue la acreditación por parte de la DIRIS. Ahora, ¿por qué han decidido que el oxígeno sea de 90 y tantos % y no 70 y tantos como dice la OMS, digámoslo así? Bueno, porque por lo menos en lo que nosotros nos hemos asegurado, el oxígeno debe tener una pureza del 93 al 95% para que en verdad logre su propósito, que es salvar vidas. La planta que nosotros estamos trayendo es tecnología criogénica. Hay muy pocas plantas con esa tecnología en este país. Y va a tener pues nos va a otorgar una pureza del 99%, con lo cual vamos a garantizar que el oxígeno que nosotros suministramos efectivamente es el que necesita la gente para poder sobrepasar esta enfermedad tan terrible. Ahora, usted dice que es de atención gratuita, es decir, de llenado gratuito, pero ¿cómo van a fiscalizar el hecho de que la gente llegue con su balón y que realmente lo necesite? A ver, sí, efectivamente. Yo quiero afirmar que siendo esta una inversión de la municipalidad, del Estado, en este caso el gobierno local, que no persigue ningún fin lucrativo, el suministro a los vecinos de San Martín de Porres va a ser totalmente gratuito. Justo estamos elaborando un protocolo, una directiva de distribución en la cual vamos a exigir no solamente la receta médica, sino vamos a hacer verificaciones domiciliarias, o sea, vamos in situ, vamos a hacer la distribución, o sea, el vecino va a traer su balón, pero la distribución, la entrega del balón lleno va a ser en el domicilio para verificar que efectivamente existe la necesidad. De esta manera evitamos pues los mercados negros y la venta de inescrupulosos que se aprovechan pues de la necesidad también.
Ujú. Muy bien, hay otro de los temas, alcalde, que me gustaría tocarle y es la rectificación por romper la neutralidad en el proceso limítrofe. Siempre hay problemas, ¿no es cierto?, tanto entre San Martín como Independencia. ¿Cómo va ese proceso? Mire, este es un problema que ya tiene más de 3 décadas. Surgió con la creación del Distrito de Los Olivos, una mala redacción en la norma que ha generado pues conflictividad social y capítulos bastante lamentables, ¿no? Como los que ocurrieron el año 2019, de enfrentamientos en la calle entre serenos y fiscalizadores de ambos distritos. El alcalde de Lima nos convoca justamente a mediados del año 2019 para buscar resolver este conflicto por el camino de la ley, el procedimiento establecido en la ley de demarcación territorial. Y nosotros aceptamos de buena fe la mediación del alcalde de Lima, en este caso de la Municipalidad de Lima Metropolitana, para poder participar en una mesa de trabajo, aportar los elementos de convicción que sustentan nuestra posición, de la misma manera lo ha hecho Independencia, y poder pues encontrar una solución en un procedimiento que tiene que ser totalmente normativo y técnico. Pero ¿por qué Luego de un piensan? año, Sí, pero luego de un año, ¿por qué dicen de que el alcalde eh, Muñoz ha roto su imparcialidad? a ver, por eso quería explicarle, por ponerlo en contexto. Luego de un año, el IMP, que es el Instituto Metropolitano de Planificación, que forma parte de Lima, emite un informe diciendo que tiene que ser el Congreso de la República el órgano que tiene que dirimir finalmente esta controversia limítrofe. Y hoy ese informe se encuentra en el seno de la Comisión de Descentralización a la espera de ser agendado y debatido por los congresistas. En ese momento le va al Pleno. El garante, el mediador de este proceso es justamente Lima Metropolitana, porque ante ellos se ha tramitado esto. Lamentablemente se ha filtrado en las últimas horas un video de una conversación Zoom, una reunión Zoom entre el alcalde de Lima y el alcalde de Independencia, y el alcalde de Lima hace afirmaciones de que 2 importantes centros comerciales de la zona están en el distrito de Independencia, y hace coordinaciones con el alcalde de Independencia al respecto. Eso ha generado bastante malestar, porque evidentemente él está rompiendo la neutralidad y la imparcialidad que como mediador está obligado a tener, porque es un proceso que, como entenderás, todavía no ha concluido. Por decir que De los hecho, 2 centros comerciales están en Independencia. por supuesto, Ajá. porque es una afirmación que lo hace el mediador, o sea, aquella persona que nos convocó para pedirnos que cesen las hostilidades, cesen los enfrentamientos y que nos sometamos de buena fe a una mesa de trabajo y que aceptemos a ambos las resultas de ese trabajo. Bueno, todavía no ha acabado eso. Entonces, esas afirmaciones que ha lanzado el alcalde de Lima son las que nosotros hemos rechazado, y respetuosamente le estamos pidiendo que se rectifique y que evidentemente ofrezca disculpas a los vecinos del distrito, porque hay bastante malestar, hay gente que se está queriendo organizar, que se quiere movilizar. ¿Hay malestar, porque disculpe, hay malestar en los vecinos o hay malestar en la municipalidad? Porque en ambos. Porque, a ver, ambos. porque hay que ser claros, digamos que los centros comerciales son un principal ingreso económico en arbitrios, ¿no es cierto? Porque es real, ¿no es cierto? Bueno, ahora porque estamos en una situación de pandemia, pero durante años es una entrada importante económica en arbitrios para una municipalidad, y básicamente esa es la manzana de la discordia de ambos distritos. ¿No podrían llegar a un acuerdo más saludable y más salomónico para que ambos distritos ganen? Miren, nosotros desde el momento que decidimos participar en la mesa de trabajo es porque queremos encontrar una solución pacífica a este problema, como le digo, que no lo hemos creado nosotros, lo hemos heredado, tiene más de 30 años, pero que está ahí. ¿Pero Ahora, qué es lo que buscan? el tema de la recaudación ciertamente es importante. Los centros comerciales tributan hoy día Independencia, pero los vecinos residentes tributan a San Martín de Porres. Entonces, no podemos tampoco desconocer
la lucha que por más de 30 años han tenido vecinos que se sienten de San Martín de Porres y que evidentemente han perdido toda la tranquilidad, la paz social, viven violentados y amenazados permanentemente. Entonces, hay por un lado, vecinos, un componente económico, a ver, ciertamente, pero para que por quede otro lado, claro. también hay un tema de reivindicación, hay un tema de defender lo que el vecino considera que es su territorio. Ok, pero para que quede claro, alcalde, ¿qué es lo que buscan ustedes y qué es lo que piden? Si es que están en un arbitraje, digamos, ¿qué es lo que quieren? Que esos centros comerciales formen parte de su comuna, pero también quieren que desaparezcan porque los vecinos no se sienten cómodos con la bulla y lo que genera el centro comercial. Entonces, digamos, para ser claros, ¿qué es lo que buscan? No, en lo absoluto. A ver, nosotros lo que buscamos es que se respeten los límites primigenios de San Martín de Porres. Esa zona le pertenece a San Martín de Porres hace 70 años. Okay. Y Los Olivos se ha creado hace 31 años, o casi 32 años. Entonces, recién Independencia reclama esa zona hace un poco más de 3 décadas. Pero esa es una zona que históricamente siempre le ha pertenecido a Independencia. Entonces, no tiene nada que ver los vecinos acá, ni que su tranquilidad se vea afectada, ni nada por el estilo. Es básicamente un tema de territorio. A ver, imagínese usted que vive en una zona en la que permanentemente hay hostilidad entre ambos distritos. O sea, no creo que usted va a vivir tranquila ni ningún familiar suyo, viendo pues que en cualquier momento se pueden enfrentar serenos, fiscalizadores de ambos distritos por, de alguna manera, tener control sobre esa jurisdicción. Esa es la tranquilidad que han perdido los vecinos, esa es la situación de inseguridad que ellos perciben y al final lo que nosotros queremos también es que el propio Lima Metropolitana ha dicho que si el Congreso de la República se pronuncia en un sentido, lo que podrían hacer es la consulta vecinal. Y nosotros estamos predispuestos a que se le pregunte a los vecinos a qué distrito quieren pertenecer. Los vecinos de ninguna manera quieren que se vayan los centros comerciales, porque evidentemente es un factor de desarrollo económico importante. Lo que ellos quieren es pertenecer al distrito al que siempre han pertenecido desde los fundadores, desde sus padres, que es San Martín de Porres. Muy bien, alcalde, muchísimas gracias. Quedó claro entonces. Gracias por estar con nosotros, por hablarnos sobre esta planta de oxígeno que ojalá se haga realidad. Vamos a estar hablando más adelante seguramente cuando esto ocurra y ojalá cumplan con todos los requisitos para que eso suceda. Y vamos a ver qué suceda también con los límites, ¿no es cierto?, y los conflictos entre ambos distritos. Una pausa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Una pausa y volvemos con Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. ¿Qué tal? Retomamos Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú, aquí en un nuevo espacio por unos días, porque estamos haciendo algunos cambios aquí en TV Perú para mejorar para ustedes, por supuesto. Y bueno, ya en breve vamos a estar conversando con el ministro de Salud, como se los habíamos anunciado, pero antes quiero compartir con ustedes justamente algunas cosas que han sucedido del ámbito del sector salud. En principio, lo que conversábamos al iniciar el programa y es la denuncia que hubo anoche y que también hemos conversado con el infectólogo al empezar el programa, y es la denuncia de que la vacuna de Sinopharm que se está utilizando en nuestro país y que además ya todo un cronograma, ¿no es cierto?, de vacunación del cual vamos a conversar también el día de hoy. Bueno, la denuncia ha mencionado que tiene entre 11 y 33% de efectividad,
¿no es cierto? Eso se ha mencionado anoche en un programa de televisión. Conversando con el infectólogo Arturo Pareja, ha mencionado que si eso es cierto, y eso lo tiene que decir tanto aquellos responsables que han hecho el estudio, tanto en la Cayetano como en San Marcos, ¿no es cierto?, que ellos son los que han hecho las pruebas y han utilizado voluntarios para eso. En base a esos estudios, tienen que darle información efectivamente de los niveles de efectividad de la vacuna de Sinopharm. Estamos a la espera en todo caso, ¿no? Pero anoche rápidamente el MINSA sacó un comunicado y quiero compartirlo con ustedes también para tenerlo claro, ¿no? Dice, sobre el ensayo clínico de vacuna COVID-19 patrocinado por la Universidad Cayetano Heredia, el Instituto Nacional de Salud, con respecto al ensayo clínico fase 3, aleatorizado, doble ciego controlado con placebo, paralelo para evaluar la seguridad y la eficacia protectora de la vacuna inactivada contra el SARS-CoV-2 en la población sana de 18 años a más en el Perú, cuyo patrocinador es la Universidad Peruana Cayetano Heredia, hace de conocimiento lo siguiente. El mencionado ensayo clínico, según lo informado por los investigadores, aún no ha concluido. Los resultados clínicos aún no han terminado de ser calificados y no se ha producido la apertura del ciego en la mayoría de participantes, por lo que los resultados de eficacia y seguridad del producto de investigación continúan siendo evaluados. La formulación del informe que contenga las conclusiones sobre la evaluación de la eficacia y seguridad del producto de investigación requiere un análisis de datos exhaustivo con un adecuado control de sesgos y variables confusoras. Asimismo, la interpretación de los resultados deberá de darse de manera objetiva e imparcial. Y por último, dice la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y los investigadores deben aclarar inmediatamente que las versiones periodísticas que circulan sobre supuestos resultados de los ensayos clínicos, asimismo deben realizar los máximos esfuerzos para contar con los resultados finales de la investigación en el más breve plazo y difundirlos a la comunidad científica y público en general. Lima, 6 de marzo del 2021. En base a esto, justamente vamos a conversar con el ministro de Salud, Óscar Ugarte, que ya lo tenemos en pantalla. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carla. Muy buenos días a toda su audiencia. ¿Qué tal? Bueno, en principio vamos a hablar sobre, digamos, el cronograma de vacunación. Pero ¿qué le parece si empezamos por esto? Por esto justamente porque creo que es importante, la población tiene que saberlo. Han mencionado que anoche en este programa de televisión han mencionado que de 11 a 33% de eficacia posee la vacuna Sinopharm. ¿Y quién mejor que usted para mencionar el tema? Por favor, ministro. Mire, efectivamente se ha hecho referencia a los resultados de del ensayo clínico que está realizando la Universidad Cayetano Heredia, que como ha dicho la doctora Doralit, quien tiene a su cargo actualmente ese ensayo, eso no está concluido, está en proceso y ellos entregarán la información. Nosotros no tenemos nada que opinar al respecto porque no tenemos la información. Lo que sí podemos afirmar con mucho énfasis es que la decisión de Perú para inscribir la vacuna Sinopharm, pero además adquirirla y empezar a aplicarla, está sobre la base de estudios clínicos a nivel internacional. Ahí nosotros citamos que ha sido la información oficial brindada por China respecto de los estudios, por ejemplo, en Emiratos Árabes y otras partes, que afirma, y esto lo comprueban los estudios, que tiene una efectividad de 79.34%, o sea, una efectividad suficiente dentro del marco de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero además dicen esos estudios de que es muy segura y que por lo tanto no hay probables efectos secundarios adversos severos, más allá de los efectos normales que cualquier vacuna tiene. Entonces, esa información es lo que ha permitido en el mes de enero a DIGEMIT aprobar la vacuna y darle la inscripción bajo la modalidad esta de autorización sanitaria
excepcional, es decir, por estas condiciones de emergencia, como se está dando en todos los casos. Entonces, para, digamos, tranquilidad de la población, lo que nosotros podemos reafirmar es que la decisión de inscribir y utilizar la vacuna es sobre la base de estudios serios a nivel internacional y que nunca han sido cuestionados. Ok, ministro, pero hace unos momentos cuando empezábamos el programa pudimos hablar con un infectólogo, con el doctor Arturo Pareja, y él mencionaba, por ejemplo, que nos ponía el ejemplo de Brasil, ¿no? Justo que estábamos hablando en el marco de los casos de la variante brasileña que ha entrado al Perú. Y él lo que mencionaba es que en Brasil sí se está usando Sinopharm, pero que el porcentaje de eficacia es más o menos 50%, que está dentro de lo admitido por la OMS, y por eso se está utilizando Sinopharm en Brasil. Pero porque con unas milésimas menos funciona, digámoslo así, en ese porcentaje. Porque si bien China puede dar cierto porcentaje de eficacia en su población, el porcentaje de eficacia en nuestra población, en la de Brasil, en la de Estados Unidos, en la de Ghana, en la de cualquier lugar es distinta. Hasta donde yo sé, en Brasil lo que se está usando es Sinovac, no Sinopharm. Es cierto. Es otra vacuna de origen chino y está siendo usada con el Instituto Butantan, que es un instituto de investigación muy serio en Brasil. Entonces no estamos hablando de la misma vacuna, ¿no? Si claro, pero, los dos tienen pero habla del porcentaje, ¿no? El porcentaje de eficacia en las poblaciones. Sí, pero me refiero que está hablando de la vacuna Sinovac, es cierto, no de la vacuna Sinopharm. Es cierto. Entonces es diferente la interpretación y efectivamente cuando ellos, con quienes también estamos en diálogo, digamos, presenten su información, eso será analizado por DGMIT y si tiene la efectividad suficiente y la seguridad, también se inscribirá. Y si no cumple con esos requisitos, no se inscribirá. Pero a lo que voy es, el porcentaje de eficacia no es el mismo. Es decir, puede Sinopharm haber dicho que el porcentaje de eficacia es 79% a nivel internacional y haber sido aceptado por la OMS, pero no necesariamente el porcentaje de eficacia va a ser el mismo en una población china que en una población peruana. A eso es lo que voy. Puede variar, sí, eso es cierto, pero ahí lo que tenemos que hacer es esperar los resultados de la investigación de Cayetano Heredia, porque será en función de eso que tendremos la certeza si se ratifica lo del nivel internacional, que tiene una firmeza y validez científica importante, o si hay alguna, digamos, situación diferente que habría que evaluar en su momento, ¿no? ¿Y para cuándo sabremos esto y de dónde sale digamos, la información de que tiene un 11 a 33% de eficacia? Bueno, eso no lo podemos decir nosotros. La responsable actual del ensayo clínico ha dicho que ellos todavía no tienen los resultados definitivos y que eso los tendrán en las próximas semanas. Entonces, lo que yo diría es esperemos a esa información y evaluaremos en ese momento a partir de esa información qué decisiones podemos dar. Lo que nosotros tenemos es la seguridad de esta eficacia en el 79.34% a partir de los estudios internacionales, que es lo mismo que se está haciendo con Pfizer o con otras vacunas, que están siendo probadas o que han sido probadas en otras latitudes y por extensión nosotros suponemos que eso también es aplicable al país. No puede haber una diferencia notoria por los resultados en países diferentes. Puede haber una cierta variación, pero en general debiera estar alrededor de los porcentajes que han sido publicados. Ahora, vayamos con el cronograma de vacunación, porque entre las cosas nuevas que están sucediendo es la variante brasileña, que según lo mencionado por los especialistas, es más rápida, es más letal porque es más agresiva, pero además evade las defensas porque se esconde del sistema inmune. Lo cual esto hace preocupar a que
qué tan rápido puede avanzar más de la llegada de las vacunas, eso por un lado, sobre todo si estamos hablando de los adultos mayores. Nuestro sistema epidemiológico y de investigación sanitaria ha detectado la presencia de la variedad brasilera en Perú y se ha seguido más o menos cuál es la ruta. Y la ruta es la cuenca amazónica, porque se ha detectado en Caballococha, en la frontera, se ha detectado en Iquitos, se ha detectado en la ruta también de los ríos que confluyen al Amazonas, pero también se ha detectado, por ejemplo, en Huánuco, que solo podría ser por la ruta del Guayaga, por decirlo de alguna manera, y un caso en Lima. Ahora, efectivamente lo que se comprueba en ese análisis es la rapidez con la cual se produce, eso ya lo sabíamos, como también en otras variantes, pero en todos los casos se ha demostrado que con una detección a tiempo y un cerco adecuado, no va a mayores. En el caso que se detectó en Lima, por ejemplo, que es un caso que había estado en la selva, en Caballococha e Iquitos, se ha hecho un análisis en los familiares más cercanos y en en las personas del ambiente laboral de este caso, y en todo salió negativo. Por lo tanto, ahí tenemos la certeza de que a través de esta persona no se ha difundido más. Pero pueden haber otras personas que están llegando y ahí lo importante es la capacidad de diagnosticar a tiempo, de producir el cerco, o sea, el aislamiento y el cerco epidemiológico y evitar que se siga expandiendo, ¿no? Eso es parte del sistema y de las acciones sanitarias que se tienen que desarrollar en estos casos. Muy bien. ¿Cómo va a ser el cronograma de vacunación? Que es lo que la gente necesita saber. A ver, vamos por partes. El primer lote que llegó era para el personal de primer nivel, de primera línea, digamos. Y una de las críticas, ministro, era que cada institución tenía que mandar una lista con su personal de primera línea. Sin embargo, también se vacunó a personas que no estaban en la primera línea, que eran parte de la institución y que eran administrativos o que estaban haciendo trabajo remoto, en vez de priorizar realmente a los que estaban en primera línea y poder sacar esa parte de las vacunas que fueron a los administrativos. Y lo digo con mucha delicadez porque sé que hay personas que estaban haciendo trabajo remoto porque tenían comorbilidad, pero digamos, había personas que no, para llevarla a los adultos mayores, y que por eso es que ahora los adultos mayores han entrado a la primera fase. Respecto a el personal de salud, lo que se ha aplicado es lo que está en la norma. En la norma que se aprobó todavía el año pasado, habla del personal de salud, cualquiera sea su forma de contratación. Por lo tanto, ahí no hacía un distingo, si bien en la aplicación se empezó por la gente que está efectivamente en cuidados intensivos, en los hospitales, en la sección COVID, etcétera, como era natural. Pero eso no impedía que luego se vacunen a las otras personas que, aunque tengan trabajo administrativo, están en los mismos ambientes. Y en el caso de las personas que hacen trabajo remoto, claro, uno podría decir, oiga, pero ahí no hay riesgo, pero esas personas que hacen trabajo remoto van a incorporarse. Y justamente lo que queremos es recuperar, mire, entre un 35 y 40% del personal se replegó a trabajo remoto por diversas razones. Entonces, pero no es un personal que lo queremos perder para la acción, lo queremos recuperar para el trabajo. ¿Y cómo es eso? Vacunándolos, de tal manera que estén protegidos, o sea, que se reincorporan al trabajo, no exponiéndoles a un riesgo innecesario, sino protegidos. Por eso tiene plena justificación. Pero además, eso, y lo que estamos es investigando si a pesar de todos esos cuidados ha habido gente que no correspondía, eso hay una vigilancia permanente ahí, y la Contraloría General de la República está acompañando el proceso.
pero digo, eso no tenía por qué afectar ni ha afectado a las otras poblaciones, digamos, de mayor exposición al riesgo y que son prioritarias también. Ese es el caso, por ejemplo, de los militares y la policía, y es el caso de los adultos mayores. ¿Por qué no se había empezado antes? Porque no teníamos la cantidad suficiente de vacunas. Las primeras cubrían el personal de salud, y ahora que ya nos están llegando la vacuna Pfizer, obviamente estamos empezando. Por eso las acciones del día lunes, que si bien son con las primeras 50.000 dosis de Pfizer, y se puede decir, oiga, pero eso es muy poco frente al volumen de lo que se tiene que vacunar, lo cual es cierto, pero son 50.000 de un proceso sucesivo semanal que van a ir llegando. Por ejemplo, está confirmado ya que este miércoles llegan otras 50.000 más 117.000 también de Pfizer, que va a permitir seguir cubriendo a personas adulta mayor, adultos mayores y al personal expuesto, ministro, como son policías. Sí. Ministro, le voy a pedir un momentito para irnos a la pausa, porque si no acá nos matan, pero vamos a la pausa y regresamos para seguir conversando. Yo despido aquí televisión, porque ya saben que estamos en una nueva dinámica. Salimos 1 hora por televisión para darle pase a un programa como dicta la ley, ¿no es cierto? Tu decisión 2021 y tu voto informado. Pero nosotros seguimos en Radio Nacional, así que no se mueva porque vamos a seguir conversando con el ministro sobre, obviamente, el cronograma de vacunación. Volvemos.